pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Hoy, en este cuarto domingo de Pascua, contemplamos la mirada dulce de Jesús como buen pastor que ama, que llama, que cuida a cada una de sus ovejas. Este cuarto domingo del Buen Pastor está dedicado también a orar por las vocaciones sacerdotales. Así que elevemos a lo largo de este domingo esa oración por nuestros hermanos seminaristas, por los sacerdotes de nuestra diócesis, por el nuevo obispo, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, para que el Señor, que nos lo ha regalado como pastor de esta diócesis, nos guíe con santidad como buen pastor. La hermosa imagen del buen pastor nos revela la identidad y la esencia del corazón de Jesús. Nos revela su misericordia, su dedicación, su amor, su entrega. Es la imagen que fielmente nos revela el amor que arde en su corazón. Él es el pastor que da la vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor que recibió muchos azotes y fue coronado de espinas por proteger y defender a sus ovejas de las fieras y de los ataques del infierno. Es el pastor que ha sido capaz de ofrendar su propia vida en la cruz a cambio de la vida de sus ovejas. Él es el pastor que ama a todas sus ovejas, que cuida de modo especial a las ovejas que son más débiles o que están enfermas. Si repasamos los evangelios, encontramos al buen pastor siempre ocupado y preocupado por los enfermos, por los pecadores, por los marginados, por los pequeños, por los indefensos y olvidados, por los más perdidos, por los más despreciados. Nunca lo vamos a encontrar preocupado por sí mismo. Más bien, dice el Evangelio, ni tiempo le quedaba de comer a Jesús, porque eran tantos los que lo buscaban. Siempre lo hallamos pensando en los demás, siempre pensando en nosotros, en nuestro propio bienestar. Definitivamente Jesús es el buen pastor. No es un pastor más. Él es el único pastor de las almas, el auténtico, el verdadero, el modelo a seguir por todos, el único que nos puede llevar al cielo. Y Jesús es muy claro: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano. Jesús no obliga, no fuerza a nadie a seguirle. Él nos conoce, nos ama, nos llama, pero la decisión de atender a su voz, su llamado,
depende ya de cada uno de nosotros. Él te conoce, Él te ama, Él te llama. La decisión de seguirlo ya es suya. Las ovejas de Jesús escuchan su voz y lo siguen. Y esta escucha no se trata únicamente de un escuchar externamente, sino que se trata de una escucha atenta, que se transformará luego en una escucha obediente. La escucha de las palabras del Señor Jesús nos exigen tener claro discernimiento, para que entre tantas voces elijamos siempre escuchar su voz. Hoy en día vivimos en un mundo plagado de voces que nos hablan todo el día, a todas horas, todos los días, por todos los medios y en todos los idiomas. Todas esas voces nos acosan a todas horas y desde todas partes tratan de impedir que nosotros escuchemos la única y auténtica voz, la voz de Dios, que nos llama por medio de su Hijo amado Jesús. Esas voces, que no son las del buen pastor, esas voces nos adulan, nos seducen, nos encandilan, nos emocionan, tratan de dirigir y orientar nuestras obras y nuestra vida. Pero yo les invito a meditar. ¿Hacia dónde te conducen todas esas voces que a diario escuchas? ¿O qué voz estás escuchando? Se nos promete felicidad eterna, amor eterno, placer, prestigio, alto nivel de vida, desarrollo, bienestar, pero ¿no será que esas voces nos están conduciendo como rebaño de ovejas, pero al matadero, al abismo? Por eso, como ovejas de su rebaño, debemos de estar siempre atentos a la voz del Señor. Los auténticos cristianos escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Tenemos que tomar ya la decisión de confiar ciegamente en Él. Él es el buen pastor que nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y nuestra obediencia a Jesús no debe ser forzada, sino una respuesta amorosa, confiada y agradecida. Con alegría y prontitud debemos de empeñarnos en hacer lo que Él diga, dejándonos conducir dócilmente por Él. Ahora bien, ciertamente, esta obediencia a Jesús tiene un precio. O sea, si sos obediente a Jesús, eso tiene un precio. No es tan fácil escuchar la voz del Señor y decirle sí, porque ese sí conlleva un cambio radical de los propios planes que nosotros hemos hecho. Si le dices sí al Señor, al buen pastor, ese sí conlleva cambios radicales en tu vida, tu forma de ser, de actuar, de hablar, de vivir. En tus planes se cambian totalmente. Decirle sí al Señor es como un salto en el vacío, como el que le di yo hace 26 años, saliendo del Banco Crédito donde trabajaba en cuentas corrientes, sin saber lo que me esperaba. Es ese salto al vacío. Renuncia uno a todo, a su familia, a su trabajo, a lo mío, a lo que me gusta, para darse, para entregarse, para donde Él te lleve. Lo digo para José David, nuestro hermano seminarista que nos acompaña hoy. Eso implica decirle sí al Señor. Implica renunciar a muchas cosas que para el mundo son lo máximo. Decirle sí al Señor es muchas veces ir contracorriente, ir contra el mundo, incluso ir contra las tradiciones familiares o del hogar. ¿Cuántas tradiciones familiares no alejan a la gente de Jesús y de la iglesia? Implica afrontar a veces la incomprensión y la oposición de los propios amigos, parientes y conocidos. En una sociedad
que se descristianiza cada vez más y más, quienes escuchan y obedecen el llamado del buen pastor son ciertamente muy incomprendidos y sometidos a duras pruebas. Así ha sido siempre y así será. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Pablo y Bernabé fueron calumniados, perseguidos y maltratados por los habitantes de Antioquía por causa del Evangelio. Y sin embargo, ellos continúan su misión evangelizadora llenos de fe, llenos de alegría, extendiendo las buenas nuevas a los paganos. Así ha sido siempre y así será. Seguir a Jesús no es fácil, pero sí es muy hermoso. Solo quien le escucha y le sigue alcanza la vida eterna. Y seguir a Jesús no significa que vine a misa el fin de semana y ya me fui para la casa y me olvidé de todo. Es algo más. Pero se trata de seguir a Jesús realmente, seguirlo realmente, no de un modo imaginario. No es que yo me estoy imaginando que estoy siguiendo a Jesús, o de un modo romántico, que uno dice, seguir a Jesús, qué lindo, qué romántico, qué idílico. No nos basta solo con formar parte del rebaño. Así como las ovejas al reconocer la voz del pastor lo siguen, así también nosotros debemos de reconocer la voz de Jesús que nos dice, toma tu cruz y sígueme. Así como las ovejas siguen al pastor, así también debemos de seguir a Jesús, negándonos a nosotros mismos una y otra vez, negándonos a nuestras pasiones, negándonos a nuestras actitudes soberbias, altaneras, orgullosas, egoístas, de vanidad, de pecados que nos dominan, de pecados dominantes, para así poder seguirle, amarle y vivir como Él e imitarlo. Así como las ovejas siguen al buen pastor, así nosotros debemos de seguirle a Él, siguiendo su camino. No es que usted se va a inventar un camino a su manera para ser cristiano y seguir a Jesús, es el camino de Él, no el camino que nosotros queremos inventarnos, no siguiendo trillos, no tomando atajos, no, sino que siguiendo su camino, que es un camino que nos conduce a la vida eterna, camino que entremezcla amor, dolor, alegría, caminos no transitados muchas veces. Recuerdan un día de estos el Evangelio donde Felipe, guiado por el Espíritu Santo le dice, vete por ese camino poco transitado, por ahí va un etíope. ¿Recuerdan cómo era el camino poco transitado? Así son esos caminos que a veces tenemos que caminar nosotros, caminos pocos transitados para encontrarnos con Jesús, que necesita de nuestra voz, de nuestro testimonio, como el testimonio que le dio Felipe y bautizó al etíope y este se convirtió. Caminos pocos transitados. Solo si escuchamos y seguimos a Jesús podremos aprender a pastorear a nuestro prójimo, porque todos de algún modo pastoreamos a nuestros hermanos. Todos somos pastores de alguna manera. Los papás y las mamás son pastores de sus hijos. Los hijos con el tiempo se vuelven pastores de sus papás. Los hermanos mayores pastorean a los pequeños. Los buenos amigos son pastores de sus amigos. Los patrones de sus empleados. El médico de su paciente. Los vecinos de los vecinos. Los maestros pastorean a sus alumnos. Los catequistas a los catequizandos. Los sacerdotes religiosos, laicos, evangelizadores son pastores de las comunidades que se les ha encomendado. Todos de algún modo pastoreamos a otras ovejas que el Señor nos ha encomendado. El que quiera ser un buen pastor en su hogar, en el grupo, movimiento pastoral, debe
hacerlo según Jesús, buen pastor. Debe parecerse mucho a Jesús. Un pastor semejante a Jesús solo piensa en el bien de sus ovejas, no tanto en su propio bienestar. Un pastor semejante a Jesús no huye ante los problemas, no deja botado a sus ovejas, ni abandona a las ovejas, al contrario, se queda junto a ellas, las defiende, se desvive por ellas, expone su propia vida, incluso buscando el bienestar de sus ovejas. Un pastor semejante a Jesús da la vida cada día por sus ovejas, un poco más. Y no solo debemos de velar por aquellas ovejas que nos han sido encomendadas. ¿Qué tenemos que decir acerca de las ovejas que se nos han perdido y que deambulan sin rumbo en la calle? ¿O de las ovejitas que están enfermas y que nadie las visita? ¿O de las que están heridas? ¿O de las ovejas resentidas que se nos han ido de la iglesia? ¿Qué tenemos que decir acerca de aquellas ovejas que todos desprecian, que todos marginan, que todos maltratan, que no vienen a nuestros templos porque apenas entran, los juzgan, los critican, los atacan? ¿Quién va a ir a traerlas para ponerlas al frente de Jesús, el buen pastor? No podremos nunca ser contados entre las ovejas del rebaño del Señor si excluimos, si andamos excluyendo, si andamos marginando, si andamos maltratando, despreciando, señalando y juzgando a las ovejas débiles. Oremos en este día por todos nosotros, pidamos al Señor nos conceda un corazón misericordioso semejante al suyo, para que vayamos por el mundo contagiando a todos de la alegría del Evangelio. En este domingo del Buen Pastor, los hermanos seminaristas de nuestra parroquia han pedido algunas cartas para los seminaristas. Pero no solamente escribamos una carta a los seminaristas, elevemos una oración por estos jóvenes que en un futuro desde ya empiezan a ser pastores. Oremos por nuestros sacerdotes, pidamos al Señor que nos conceda sacerdotes santos, que den la vida por su rebaño, por el rebaño que se les ha sido encomendado. Tenemos un pastor que nos conoce, que nos ama, que nos cuida, que ha pagado ya un alto precio por este rebaño, su rebaño. Tomemos muy fuerte la mano de Jesús, muy fuerte, pase lo que pase, nunca soltemos la mano de Jesús. Es hermoso lo que dice Jesús al final del pasaje: nadie las arrebatará de mi mano, nadie, ni nuestro pecado, ni nuestra mediocridad, ni nuestras dudas, ni nuestros miedos, ni lo que sea, nada ni nadie, mientras estemos sujetos a la mano de Jesús, nada ni nadie nos podrá arrebatar de su lado. Tomados de su mano, caminemos todos juntos hacia la vida eterna. Hermosa es la promesa que nos hace la segunda lectura, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de agua viva, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Alabado sea Jesucristo.